Qué hermoso seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Yo sé que para usted ha sido una experiencia maravillosa estudiar este maravilloso libro. Vamos a continuar y hoy hablaremos de la iglesia de Filadelfia. El mensaje a la iglesia de Filadelfia. Nos encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. La escritura es realmente maravillosa. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Mire, algo interesante. En esta iglesia se habla de llaves. ¿Qué clase de llaves? Es la llave de la gracia y de la misericordia de Dios. En el verso 8 dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mis amigos, aquí hay algo interesante. El Señor hace referencia a su palabra. Y algo que los seres humanos necesitamos entender es que la palabra de Dios es la base de nuestra fe. La palabra de Dios es la base de nuestra creencia. No son las tradiciones, no son los concilios, es la palabra de Dios. Y solo la palabra de Dios tiene un poder que transforma. En el versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Qué hermoso pasaje. Nos muestra allí el amor maravilloso de Dios. Yo te he amado. Te quiero decir algo especial. Quizás tú sientes que tu vida es una vida no muy alegre. Piensas que nadie te ama. ¿Por qué? Porque a veces la gente que te rodea, esta gente que está a tu lado, los que tú más amas, están lejos de ti. Aunque están en la casa, tú no sientes el amor de esas personas. Pero Jesús dice, yo siempre te he amado. Él te ama con un amor tan grande, tan maravilloso, así como se muestra en la iglesia de Filadelfia. El versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ahora hay algo que realmente nos hace pensar. El Señor nos habla que va a venir un tiempo en la tierra que va a haber una prueba sumamente dura. Para esta iglesia hubo un tiempo de prueba muy dura, pero el Señor dice, yo te voy a librar en el momento de la prueba. Más adelante nosotros hablaremos acerca de las pruebas que tuvo que pasar esta iglesia como iglesia, pero también la referencia que hace al tiempo histórico a la cual es aplicada esta iglesia. En el versículo 11 nos dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amigos, hay muchas cosas interesantes. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que el Espíritu Santo de Dios habla en todo tiempo a la iglesia. No importa la iglesia en qué lugar esté, no importa la etapa en que viva, el Espíritu Santo de Dios habla a la iglesia. Y es algo interesante. Siempre se menciona en el libro del Apocalipsis los 7 espíritus. ¿Qué son estos 7 espíritus?
es el Espíritu Santo que está manifestado en cada etapa de la iglesia. No es que hay 7 espíritus, es que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta. Filadelfia es una iglesia especial. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. ¿Por qué el Señor nos habla así? Esto dice el santo de Israel. ¿Quién es el santo? Santo es el que tiene el control. El Señor Jesús es el que tiene el control de este mundo. El santo de Israel es Cristo Jesús. Y Él es el que obra, el que actúa en su iglesia. Él es el que abre, Él es el que cierra, Él es el que da las oportunidades. Y si tú has visto en cada estudio que hemos tenido, el centro de todo el libro del Apocalipsis sigue siendo Cristo Jesús. Así es que no debemos tener miedo para estudiar este libro. Al contrario, nosotros debemos sentirnos motivados, debemos sentirnos alegres de que el Señor Jesús es el que nos habla. Querido amigo, usted ha de pensar, bueno, yo estoy en una iglesia donde habla mi pastor, donde habla mi sacerdote, pero qué hermoso escuchar la voz de Jesús. Y solo tú escuchas la voz de Jesús cuando vienes a las Sagradas Escrituras. El que tiene el control del cielo es Cristo Jesús. Él es el que tiene la llave de David. En el libro de Isaías se nos habla de la llave de David. Se nos muestra todo el sentido que tiene allí esta llave. ¿Qué tenía esto? Esto tenía un principio hermoso, maravilloso. Allí nos muestra la potestad que tenía. Allí nosotros vemos algunas cosas interesantes. En el versículo 22 dice: yo pondré la llave de la casa de David sobre tu hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esta es la promesa de Dios para el pueblo de Israel. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Ahora, esto nos hace pensar. Hemos hablado varias veces acerca de la puerta. ¿Qué es la puerta? ¿Por qué es importante la puerta? Mis amigos, la puerta es la única entrada al reino de los cielos. ¿Cuál es esta puerta? San Juan hace una declaración de la puerta. San Juan capítulo 10, versículo 7 en adelante. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Jesús es la puerta de las ovejas. Ahora, en esta iglesia, el Señor dice: yo tengo una puerta abierta. Quiere decir que esta iglesia tenía la oportunidad de que Jesús les hable. Tenía la oportunidad que Jesús estaba manifestándose en sus vidas. Este Jesús maravilloso traía un mensaje de esperanza, un mensaje diferente. Apocalipsis 3:9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que ellos vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Aquí hay una declaración interesante. Nos dice que hay alguien que dice ser judío y no lo es. Volvemos otra vez a explicar. Cuando la Biblia nos habla de los judíos, no está hablando de la nación judía. Está hablando de los cristianos que se habían convertido. Les mencioné en otra ocasión que Juan era judío, Pedro era judío, pero ellos ahora eran cristianos. ¿Por qué? Porque habían aceptado al Señor Jesús. Ellos habían sentido el amor maravilloso de nuestro Dios. Ellos estaban teniendo una nueva experiencia, una experiencia diferente. Un día ellos van a venir y van a confesar de que Dios les ha amado.
¿Qué es esto de confesar de que Dios los ha amado? Mis amigos, hay mucha gente que rechaza la palabra de Dios. No porque sean malos, no porque no quieren oír, simplemente por el prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? El prejuicio es pensar, ¿qué pensará la gente si me ve a mí estudiando la Biblia? O si yo asisto a alguna iglesia. Mucha gente dice, no quiero pasar vergüenza. Y se crea un prejuicio. Yo le digo, amigo, nosotros no podemos vivir de lo que la gente piense de nosotros. Muchas personas piensan que si usted lee la Biblia, usted está traicionando su iglesia. Pero sabe, si usted lee la Biblia, no está traicionando su iglesia. Usted está viniendo al Señor Jesús. Usted le está buscando al Señor. Usted está buscando al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Jesús no depende de las iglesias. Él es el soberano de los reyes de la tierra, pero también es el soberano de todas las iglesias de la tierra. Nosotros necesitamos un día humillarnos y venir ante la presencia de Jesús y abrirle nuestro corazón y dejar que el Señor toque nuestras vidas. Isaías 60:14 dice, y vendrán humillados los hijos de los que lo afligieron. Se encorvarán todos y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Mis amigos, mucha gente que hoy rechaza la verdad de Dios, mucha gente que hoy niega la verdad de Dios, un día serán tocados por el Espíritu Santo de Dios. Hay una declaración hermosa que nos dice que los verdaderos hijos de Dios están en las muchas iglesias que hoy existen con nombres diferentes. Hay gente honesta, hay gente sincera que nació en una organización y quiere mantenerse fiel a esa organización. Pero yo te digo, no necesitas permanecer fiel a ninguna organización si tu organización no es fiel a la palabra de Dios. Tú tienes que ser fiel a la palabra de Dios. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios es un Dios que tiene paciencia para con nosotros. Quizás tú has escuchado su palabra hace mucho tiempo y no has hecho caso a la palabra de Dios, pero Dios tiene paciencia. Y dice, has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. No es una prueba solamente en una parte, es una prueba en el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque el mensaje de Dios es un mensaje para todos los habitantes de la tierra. Cuando Jesús oró por su pueblo, por su mundo. San Juan 17:15 dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mi amigo, en el mundo tendremos aflicción, tendremos pruebas, tendremos dificultades, pero el Señor dice, necesitamos ser fieles. El consejo de Jesús es un consejo maravilloso. ¿Cuál es el consejo? Apocalipsis 3:11 nos da el consejo. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Amigos, si nosotros tenemos la verdad, nosotros debemos mantener esa verdad. ¿Qué ha pasado en nuestro mundo? Dios se manifestó de maneras diferentes en las diferentes etapas de la iglesia. Hubieron tiempo de los reformadores donde los hombres de Dios comenzaron a buscarle a Dios con todo el corazón. ¿Qué hicieron estos hombres? Estos hombres fueron hombres valientes. Déjame mencionarte uno de ellos, Lutero. Lutero, él vio que la gente que estaba siguiendo la iglesia tradicional
estaba equivocada. Él mismo fue a Roma de rodillas, pero cuando él comenzó a subir de rodillas la escalera de Pedro que se conoce, él vino a su mente la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá, no por las obras. Y él se detuvo, dejó de subir y volvió a la palabra de Dios y comenzó a buscar la palabra de Dios. Él fue perseguido, él vivió días difíciles, él pasó encerrado muchas veces traduciendo la palabra de Dios al alemán. Más tarde se formó la iglesia luterana. ¿Pero qué ha pasado con los luteranos? Los luteranos se quedaron solamente con las pocas cosas que Lutero descubrió. Y esto ha hecho que hoy tengamos una iglesia luterana. Otros entendieron el bautismo y ellos se quedaron simplemente con el aspecto del bautismo y pusieron el nombre, la Iglesia Bautista. Pero es diferente el luterano del bautista. Cada uno tiene su diferencia. Por eso es que hoy existen tantas religiones. ¿Saben por qué? Porque se quedaron en la poca revelación que tuvieron. Quizás te estoy hablando a ti que perteneces a alguna iglesia. Yo te digo, hay más revelación que la que tiene tu iglesia local ahora. Tú no puedes conformarte con lo que enseñó Lutero. No puedes conformarte con lo que han enseñado los reformadores. Tú tienes la palabra y la palabra es completa para aquel que lo busca. La promesa del Señor dice, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mis amigos, es una promesa hermosa. Pero el cristianismo va más allá de esto. ¿Hacia dónde va? Él nos dice en el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué hermosa declaración. Esto nos hace pensar cómo será Apocalipsis 7:15 nos dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que estaba sentado sobre el trono extendió su tabernáculo sobre ellos. Mis amigos, qué promesa más linda. Nosotros podemos estar en el templo de nuestro Dios. Pero no quedan allí las cosas. El Señor nos habla un poco más, Apocalipsis 3:12 y 13. Vamos al versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra vez nos habla. El Espíritu Santo de Dios toca nuestras vidas. En el tiempo en el que se vivió esta iglesia, fue un tiempo extremadamente difícil. Históricamente se ubica esta iglesia en los años 1798 hasta 1844. La iglesia de Filadelfia tiene un significado maravilloso. Se llama amor de la hermandad. ¿Qué era este amor de la hermandad? Era algo que el mundo necesitaba en ese tiempo. Habían pasado los días más difíciles, los tiempos de la edad oscura, donde los hombres eran juzgados por otros hombres. Cuando la palabra de Dios, la Biblia, ya no era el estándar para medir la fe de los hombres. Ahora la iglesia se había hecho dueña de las decisiones que Dios debía tomar. Entonces se comenzó a juzgar a los hombres de acuerdo al punto de vista de la iglesia. Algo que fue terrible en la edad oscura. Más tarde te voy a hablar de otras cosas, pero quiero mencionarte esto. En la edad oscura era prohibido leer la Biblia. ¿Por qué? Porque todo aquel que abría la palabra de Dios era condenado como hereje.
Ese es el tiempo más difícil. Se le conoce con el tiempo de la Santa Inquisición. Estas personas que buscaban la palabra de Dios eran juzgados por personas que decían conocer la Biblia y conocer las cosas de Dios, y que se veían en el derecho de abrir las puertas del cielo o de cerrar las puertas del cielo, dependiendo de la decisión que tomaba el hombre que estaba en ese momento. Pero mis amigos, eso se termina en el tiempo de Filadelfia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tenía una puerta abierta. ¿Qué es esta puerta abierta? Es la oportunidad que Dios le está dando a la humanidad para que venga y estudie la palabra de Dios. Pero no solamente es el tiempo de la puerta abierta, es el tiempo cuando comienza la misión mundial. ¿Cuál es esta misión mundial? Mis amigos, en esos días, después de la gran persecución, después de los días difíciles, después de la Inquisición, cuando los hombres buscaron tierra de libertad, Dios también puso en el corazón de las personas el deseo de tomar la palabra y llevar a las otras partes del mundo, a los sitios donde no se conocían la palabra de Dios. Algún ejemplo maravilloso, como Sir Carey, él fue a la India. ¿Cuándo fue? En los años 1793. Este hombre fue como misionero, llevando la palabra de Dios para presentar a todo ese continente, a esos hombres que habían vivido en tinieblas, cuando la palabra de Dios había sido casi borrada de la faz de la tierra. Hubo otro misionero extraordinario. Morrison fue a la China. Por el año 1807, él fue como misionero en medio de los chinos para hablarles, para mostrarles que hay esperanza, que hay salvación. Mis amigos, estos fueron los días más bonitos. Quizás yo puedo recordar un poco de este tiempo. No soy de 1800, por supuesto, pero sí puedo recordar el tiempo cuando los misioneros que venían de otras partes de la tierra llegaron a mi país. Yo nací en Ecuador. Ecuador es un país muy bonito, pero es un país religiosamente católico. Pero cuando una persona traía la palabra de Dios, no era fácil en mi país ser un cristiano que obedece la palabra de Dios. Muchos fueron maltratados. Quizás yo mismo, como persona, fui maltratado. Pero esto yo no voy a culpar a las personas que me maltrataron. ¿Por qué? Ellos no tenían la culpa. Simplemente ellos estaban viviendo su propia religión. Estaban viviendo su propia experiencia. Ellos estaban sometidos a un sistema religioso que por años ellos habían obedecido. Pero cuando yo encontré esta santa palabra, lo tomé en mi corazón. Y yo te digo, no fue fácil, pero agradezco a esos misioneros, a esos hombres que sacrificaron sus vidas para darme la oportunidad de conocer la santa palabra de Dios. Hubo otro hombre de esos famosos, Moffat. Él fue a África, 1817. Pero también se formaron otras sociedades para distribuir la palabra en todo el mundo. La Sociedad Bíblica Británica se formó en el año 1804 y ella distribuyó la palabra de Dios por todas partes. Para el año 1816 se formó la Sociedad Bíblica Americana. Y mis amigos, esta es la puerta que se abrió al mundo. Esta puerta que abre, ¿para qué? Para que las personas tengan la opción de tener la palabra de Dios.
esta palabra de la paciencia, esta palabra que Dios lo conservó con un amor tan grande. Más adelante nosotros vamos a ver que la palabra de Dios fue atacada vez tras vez. Vivieron hombres con momentos muy difíciles, pero aún así se mantuvieron fieles a la palabra de nuestro Dios. Mis amigos, nosotros continuaremos el estudio del libro del Apocalipsis. Pero yo te digo, hay una puerta abierta para ti. Quizás hoy se abrió la puerta en tu hogar. Si tú estás escuchando este programa, yo voy a continuar. Y si Dios me da la vida, yo espero poderte enseñar todo el libro del Apocalipsis. El libro más difícil de la Biblia. Yo quiero que llegue a tu hogar, que llegue a tu familia. Llevo muchos años leyendo este libro. Es un libro que me fascina. Es un libro que toca las fibras de mi ser. Y cuando yo puedo compartir contigo, yo sé que tú te vas a sentir feliz si tan solo abres tu corazón y dejas que Dios toque tu vida. Mis amigos, hay algunas aplicaciones que necesitamos dar. Primero, para los débiles hay una puerta de oportunidad. Y mis amigos, esa puerta de oportunidad, Jesús lo está abriendo para nosotros. Mi amigo, tú has abierto tu corazón a Jesús, pero Jesús ha abierto la puerta del cielo para ti. ¿Qué es más grande, tu corazón o el cielo? Yo te digo, es más grande el cielo que tu corazón. Pero es algo tan poquito que puedes abrir. Ábrele tu corazón a Jesús y deja que Jesús sea quien obre en ti. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy difícil, cuando esta santa palabra será quitada, se cambiará, se harán cosas realmente horribles para los seres humanos. Yo te digo una cosa, tú no puedes permanecer sin tomar una decisión. Nosotros necesitamos seguirle a Dios. Él nos protegerá de las persecuciones que vengan. No importa si tus amigos se ríen, si tu familia se burla, si tu iglesia te quita, si tu sacerdote te dice que no está bien que tú leas la palabra, no importa. Yo quiero decirte algo. Jesús está en control de este mundo y de las bendiciones del cielo para ti. Por favor, ábrele tu corazón a Jesús y deja que Él te dé la fuerza para que tú te mantengas fiel, firme todos los días de tu vida. Por favor, mantente fiel, porque Dios tiene una puerta abierta para ti.